Definimos el ruido eléctrico como esa energía no deseada presente en la señal de información. Su origen suele ser aleatorio y se suma a la señal de información, y generalmente lo que hace es provocar inconvenientes a la hora de transmitir la información, como por ejemplo pérdida de calidad o incluso pérdida de información. Existen muchas clasificaciones y definiciones del ruido, pero vamos a guiarnos por si afecta a la señal enviada o no. Y en base a esto tenemos, por ejemplo, el ruido atmosférico, que es el nombre que se le da a las perturbaciones eléctricas naturales que se producen en nuestra atmósfera. En frecuencias superiores a los 30 MHz suele ser insignificante. Vamos a escuchar un ejemplo de este ruido. El siguiente sería el ruido extraterrestre. ¿Has oído bien? Extraterrestre. Como su propio nombre indica, su origen es fuera de la atmósfera terrestre. Estabas pensando en otra cosa, ¿verdad? Pues eso no. Originado por otras galaxias, estrellas, etc. Tenemos dos tipos. Por un lado, el ruido solar, que son perturbaciones esporádicas que producen radiaciones de muy alta intensidad que se suman a las constantes normales que ya tiene de por sí, cuando se encuentra en su estado neutral. Tendremos también el ruido cósmico, también llamado cuerpo negro, que es un ruido producido de manera uniforme por las distintas galaxias o astros. Su intensidad es muy baja respecto al ruido solar. De fondo estás escuchando un ejemplo de ruido solar. Que la verdad resulta un poquito inquietante. Vamos a escuchar ahora lo que sería el ruido cósmico. Bueno, siguiendo con los ruidos ya más normales y rutinarios de la vida, pues tendremos el ruido de origen humano. Casi este es el peor de todos. También le llamamos ruido industrial, ya que su origen se debe principalmente a la actividad industrial del ser humano. Este ruido comparte el espacio por donde se propagan las distintas ondas, abarcando un número elevado de frecuencias. Escuchemos el ruido humano, aunque estarás harto de ello, seguro. Harto, harta. También podemos hablar de ruido interno. Este es el ruido que introducen los propios dispositivos o circuitos electrónicos, y a su vez distinguimos tres tipos. El ruido de disparo, presente en componentes electrónicos como diodos, válvulas, transistores, entre otros. Esto se produce por los electrones y huecos existentes a la salida de estos dispositivos, ya que no se mueven de forma continua sino de forma aleatoria. Tenemos también el ruido de tránsito, que se define como el tiempo de propagación por el circuito que se vuelve apreciable, es decir, debido a electrones y huecos de ciertos dispositivos producen variaciones aleatorias e irregulares, por lo que el ruido de tránsito se hace apreciable afectando a la señal. El tercero será el ruido térmico, que se produce debido a los electrones también que forman la materia, más concretamente a su agitación térmica. También se le puede llamar ruido blanco, ya que se mantiene constante a lo largo del espectro de frecuencias. Vamos a escucharlo. Todos estos ruidos que hemos mencionado hasta ahora son ruidos de tipo no correlacionado. Esto significa que es un ruido que depende más del sistema de comunicación, exista o no señal. Y por otro lado, los tres primeros que hemos dicho, ruido atmosférico, extraterrestre y humano, también se les llama ruido externo, que se origina externamente al propio medio de transmisión, dispositivo o circuito usado para la transmisión. Vamos a hablar ahora entonces del ruido correlacionado, en el cual existe relación entre la señal y la fuente de ruido, es decir, solo existirá ruido
si existe la señal. Y su existencia se produce cuando hay una señal de entrada. Y distinguimos dos fenómenos en relación a esto: la distorsión armónica y la distorsión de intermodulación. La distorsión armónica ocurre cuando existe la aparición de armónicos no deseados en una señal. En cuanto a la distorsión de intermodulación, se da cuando hay dos o más señales. En algunos casos se producen frecuencias, sumas y restas no deseadas, y se conocen como frecuencias de productos cruzados. Bien, se me olvidaba mencionar en cuanto a la distorsión armónica que, por ejemplo, algunos habréis visto algún parámetro cuando habéis hecho algún tipo de análisis utilizando analizadores de redes eléctricos, y nos podemos encontrar con un parámetro que se llama THD o distorsión armónica total, que está relacionada evidentemente con los armónicos, y que también se la llama tasa de distorsión armónica total. Te lo pongo aquí, THD. Y que no es más que la relación entre el valor eficaz de las componentes armónicas respecto a la componente fundamental. Y tenemos dos tipos de THD que es conveniente diferenciar. Cuando nos referimos a la tensión, tenemos el THDU, y cuando nos referimos a la corriente tenemos el THDI, y suelen venir expresados en tantos por cientos: 3%, 5%, 20%. Insisto, todo esto es muchísimo más complejo. Trato de resumirlo simplemente para que se entiendan un poquito los conceptos.